Vamos a seguir considerando nuestros puntos de los ejercicios espirituales del tiempo de Cuaresma. Vamos a hacer otra reflexión, otra meditación acerca de la institución de la Santísima Eucaristía hecha por nuestro Señor Jesucristo en la Última Cena. La oración preparatoria, como la acostumbrada, como la de siempre, es que todas nuestras intenciones, nuestras acciones y operaciones sean para la mayor gloria de Dios, nuestro Señor y Salvador. La historia es la que hemos venido contando hasta ahora, reflexionar cómo Jesucristo, o recordar cómo Jesucristo, en la cena de ese Jueves Santo, en la noche, en esa cena ritual, en donde Jesucristo con los apóstoles se reunieron a comer los ácimos y el Cordero Pascual. En esa cena Jesucristo se entrega eucarísticamente, en esa cena hace o dice las palabras de la consagración y hace el sacramento de la Eucaristía, confecciona el sacramento de la Eucaristía para todos los hombres. Nuestra composición del lugar será nuevamente mirar el lugar, mirar el cenáculo y la disposición de ese lugar con la mesa, los cojines o divanes donde estaba Jesucristo recostado con sus apóstoles o sentado para recibir o para realizar el sacramento de la Eucaristía. Y nuestra petición, unirnos a la pasión de Jesucristo, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mis pecados. Y concretamente en esta meditación le pedimos a Dios nuestro Señor que nos conceda la gracia de conocer internamente el corazón de Jesús, que nos ha querido dar el augusto sacramento de la Eucaristía. Vamos a considerar entonces ahora los puntos de nuestra meditación. Ya hemos visto un poco lo que Jesucristo hizo por nosotros, nos dio el pan eucarístico, nos dio su cuerpo y su sangre realmente. Pero ahora vamos a considerar otro elemento importantísimo. Jesucristo quería darse a sí mismo. Ahora, podría habernos santificado, porque la Eucaristía es lo que más santifica las almas. Es el sacramento que más acerca a las almas a Dios, porque es el sacramento que nos hace comulgar con el mismo Dios. Ayer veíamos justamente eso, que la Eucaristía nos hace comulgar con Cristo, con el Señor, que hace que estemos en unión con Él. Pero para nuestra santificación bastaba que nos hiciese una representación. De hecho, los protestantes, malentendiendo el sacramento de la Eucaristía, dicen que en el sacramento de la Eucaristía, o que lo que celebramos nosotros en la Santa Misa, no es la transustanciación, sino que solamente es una representación, porque Jesús no puede estar en el pan. Y aunque tienen todo el capítulo del Evangelio de San Juan, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en donde Jesús dice claramente que su cuerpo es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida, sin embargo, ellos, ante las palabras de Jesús que dicen, tomen y coman, esto es mi cuerpo, sin embargo, ellos todavía dudan y dicen que ahí no está el cuerpo de Jesús. Porque ciertamente que al aceptar la Eucaristía tienen que aceptar el sacerdocio, tienen que aceptar el orden sagrado, tienen que aceptar los otros sacramentos, y muchas veces la dureza de corazón impide que las personas quieran asumir algo que por otro lado es la luz de nuestras inteligencias, la luz de nuestros corazones y lo que da vitalidad a nuestras vidas. Bien, pero decía el Padre Lapuente, bastaba que Jesucristo nos diese una representación, como por ejemplo el agua del bautismo, ¿no? En el agua del bautismo, nosotros al recibir, el agua no se transforma en nada, se bendice el agua para el bautismo, pero el agua no se transforma en otra cosa, el agua sigue siendo agua, y Dios se sirve del agua para poder santificarnos y darnos la gracia. En el sacramento de la Eucaristía, Jesús no se conforma con darnos un pan y ese pan que nos santifique. No es eso lo que hizo Jesucristo. Jesucristo quiere darnos su cuerpo, quiere darnos su sangre. No es entonces una representación que podría serlo y que bastaría ya para nuestra santificación, sino que Jesús quiso darse enteramente. Y entonces podemos nosotros tomar algún ejemplo, decía el Padre Lapuente, como una madre que podría dar de lactar a su hijo con leche distinta y sin embargo es de ella que saca la leche para darle de lactar. O como tantas veces se representa la Eucaristía, Cristo en la Eucaristía, como el pelícano, ¿no?
aquel animalito que cuando no tiene que darles de comer a sus pichones, se empieza a picar del propio pecho y de su carne, de su propia piel, le empieza a dar a sus pichoncitos al no tener que darles de comer. Así es Jesucristo. No se conformó Jesús entonces con darnos un alimento exterior, con darnos una cosa externa que podría hacernos mucho bien. Quiso darnos su propio cuerpo. Quiso de sus entrañas de misericordia darse a sí mismo, dar su cuerpo, dar su sangre, darse todo por cada uno de nosotros. ¿Cómo tiene que llevarnos esto a entender cuántas cosas Jesucristo nos da al darnos la Eucaristía? Y cuánto nosotros debemos de aprovecharnos de la Eucaristía, que es el regalo más hermoso que podemos nosotros recibir. Por eso, en este tiempo en el que no podemos recibir la Eucaristía porque no podemos acercarnos a la misa, pues al menos el recuerdo de la Eucaristía y las comuniones espirituales que podemos hacer nos van a ayudar tanto a nosotros a atesorar este valioso tesoro hermoso que es Jesucristo en la Eucaristía. Segundo punto. Jesucristo cuando nos da la Eucaristía, ya lo habíamos dicho ayer, cuando se dé la Eucaristía, no solamente da una partecita de nosotros, ¿no? Hay un milagro que sucedió hace muchísimos años en la ciudad de Lanciano, en Italia, en donde un sacerdote, celebrando la Santa Misa, vio que la Eucaristía que había consagrado y que el vino que había transustanciado en la sangre de Jesucristo se convirtieron verdaderamente en carne y en sangre. Y ese milagro ha quedado y está actualmente en un ostensorio, en una custodia, está actualmente a la vista de los peregrinos y de los fieles y de los devotos, está ahí expuesto en una iglesita en la ciudad de Lanciano, en Italia. Y cuando han estudiado este milagro eucarístico, se dieron cuenta de que esa carnecita que está en el ostensorio es carne de corazón y que lo que hay allí, la sangre que hay allí, son 3 gotitas de sangre. Pues en este milagro Jesucristo quiso dejar un pedacito de su cuerpo, o sea, un pedacito de su corazón, un poquito de su sangre. Pero en la Eucaristía, claro, esto es un milagro que deviene de la Eucaristía, pero en la Eucaristía, en el milagro que todos los días nosotros, del que participamos, del que recibimos, el milagro que nosotros vamos enseguida a contemplar, que es la transustanciación, allí no solamente está un pedacito de Jesús, está todo Jesús. Sus ojos, sus oídos, su boca, su corazón, su inteligencia, todo Jesús. Y uno podría decir, así como decíamos antes, podría haber sido una representación, y con la representación bastaba para santificarnos. Podía ser un pedacito como quiso quedarse en el milagro de Lanciano, pero no le bastó a Jesús. Quiso entregarse todo a todos. Quiso ser el pan partido, así dice la Eucaristía, el pan partido, en la fracción del pan. Pero esa fracción del pan no quita que el que lo reciba todo Jesucristo. Y entonces, ¿cómo tiene que llevarnos eso a considerar que esos ojos de Jesús tienen que abrirnos los ojos a nosotros? Abrirnos los ojos a este mundo que muchas veces nos encandila con sus luces y con sus posesiones y con sus caprichos y quereres, pero ¿cómo tiene que abrirnos Jesús los ojos para considerar realmente lo que significa nuestra vida? ¿Cómo tiene que abrirnos los oídos? Esos oídos de Jesús tienen que abrirnos los oídos para que nuestros oídos se abran a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Cómo tiene que abrirnos la inteligencia con su inteligencia divina para que podamos comprender, conocer los signos de los tiempos, lo que vamos viviendo hoy día? Verlo con una mirada teológica, no solamente con una mirada social, con una mirada histórica o con una mirada puramente, humana, antropológica, sino mirar estas cosas que vivimos de una manera teológica. Así nos lo enseñó Jesucristo. Por eso la Eucaristía cuánto nos ayuda a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestras actitudes. El cuerpo que recibimos de Jesucristo nos ayuda a que nosotros podamos también contemplar mejor, percibir mejor las cosas de Dios y enmendar la vida y obrar mejor, como Jesús obró con su cuerpo, haciendo beneficencia, haciendo el bien. Como dice la Sagrada Escritura, la pasó haciendo el bien, que nosotros también podamos hacer esto con la Eucaristía recibida.
Tercer y último punto. Jesucristo, esto hay que entenderlo bien en las palabras que dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Aquí tenemos que entender que Jesucristo se refiere no solamente a su cuerpo en la última cena, a ese cuerpo que se entrega en ese momento, sino a ese cuerpo que va a ser entregado. O sea que los que reciben Eucaristía no solamente reciben el cuerpo de Jesucristo que no pasó por la pasión, sino más bien al revés. Reciben el cuerpo de Jesucristo que ha recibido las 5 llagas, el cuerpo de Jesucristo que ha recibido la flagelación, que ha sido coronado de espinas, el cuerpo de Jesucristo que ha sido golpeado con varas, que ha sido maltratado, que ha sido expuesto, ¿no?, a la ignominia, el cuerpo de Jesucristo que fue presentado por Poncio Pilato cuando dijo esa frase: ahí está el hombre, ¿no?, como burlándose de Jesucristo porque no parecía un hombre, sino, como dice Isaías: soy un gusano y no un hombre, vergüenza de mi pueblo, los que me ven menean la cabeza. Entonces, como ese cuerpo de Jesucristo que recibimos nosotros no es el cuerpo solamente de Jesucristo y listo, sino es el cuerpo sacrificado, es el cuerpo del divino amante que ha venido a este mundo con incendio de su corazón, como él dice, ¿no?, ha venido a traer fuego, ¿no?, con el incendio de su amor, ha venido a este mundo y se ha sacrificado y se ha quemado por nosotros, ¿no?, como el cordero, como en el Antiguo Testamento la víctima expiatoria que era quemada para el perdón de los pecados, así también Jesucristo ha sido expiación de nuestros pecados y su cuerpo ha sido entregado al fuego del ardor, de la ira, de la cólera, de la venganza, del odio, de la maldad. Y allí Jesucristo, en ese horno, en ese fuego que era la ignominia, allí Jesucristo ha transformado en perdón todas las insidias, todas las injurias, todas las maldades que hicieron contra Él, las ha transformado en perdón y caridad. Y ese es el cuerpo que recibimos. Por eso es que al recibir la Eucaristía, nosotros tenemos que ver que es Jesús triturado por la pasión. Por eso es que el santo sacrificio de la misa, por eso es que la Santa Misa es conocida como el sacrificio de la cruz. Es un santo sacrificio porque allí Jesucristo se nos entrega crucificado, entregado, se nos entrega en cuerpo y se nos entrega en sangre, y sangre distinta del cuerpo y dividida del cuerpo para mostrar claramente que ese cuerpo ha sido triturado y ha sido pasado por el dolor. Ese es Jesucristo. Por eso cuando lo recibimos a Jesucristo, ¿cómo tiene que ser nuestra devoción de un Dios tan bueno que se ha entregado por nosotros? Pero no solamente se ha entregado como alimento para que lo recibamos y nos nutre el alma, sino se ha entregado a la cruz para salvarnos de las faltas. Y ese es Jesús al que recibimos. Con cuánto espíritu de adoración, con cuánta devoción, con cuánta piedad debemos de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo consumido por amor a nosotros. El gran amor que Dios nos tiene está en la Eucaristía. Por eso es que la Eucaristía hace relación clarísima a la pasión del Señor. Terminemos con un coloquio: nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía, el Señor llagado, el Señor crucificado, el Señor dado a nuestros corazones, y pidámosle la gracia, primero, de que en este tiempo anhelemos recibir la Eucaristía, y con ese anhelo nosotros podamos recibirlo cuando podamos ya recibirlo, y cuando pasen estas cosas podamos recibirlo sacramentalmente de una manera piadosa, con gran devoción, con gran espíritu de adoración a este Dios tan bueno, a este Dios tan misericordioso, que ha querido quedarse en los altares en presencia real y ha querido quedarse en nuestro corazón en comunión de amante. Pedimos estas gracias a la intercesión de Santa María Virgen.